Hola, ¿qué tal amigos de Radio Universidad y YouTube? Los saludamos con muchísimo gusto como todos los jueves. ¿Qué días se suben a YouTube? Los viernes. Y en YouTube los viernes aquí en Pulso Watch. Los saludamos con muchísimo gusto Sofía Macías. y Emanuel Hernández. Oigan, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante relacionado a las relaciones internacionales. Y Sofía, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre lo que es el poder blando. Blando, no No blanco. blanco. Porque cuando estábamos proponiendo el tema, muchas veces dijimos poder blanco. Y nosotros pero, o sea, ¿cómo que poder blanco? Y ya lo leíamos bien y, poder blando. Oh. Bueno, contexto. Entonces creo que investigué del tema equivocado. Porque no, esperemos que no. Contexto. El término lo propuso un profesor que se llama Joseph Nye o Nye o Nie, no sé cómo se pronuncia, una disculpa ahí. Se escribe Nye. Y este profesor introdujo este término porque explicaba lo importante que era el impacto cultural que tenía en Estados Unidos y toda esta cultura como de los años 50 para poder sobrepasar lo que fue pues la Segunda Guerra Mundial. Entonces todo este impacto de la cultura de Hollywood se volvió a nivel mundial, a nivel global, y tenía esta influencia en los otros países donde teníamos la perspectiva de que Estados Unidos pues era un país pues muy avanzado, como que todos eran felices, pues todo este idealización, perdón, de Estados Unidos de América. Pero este profesor también propuso lo que es el poder blando y el poder duro. Entonces, el poder blando es esto que hizo Estados Unidos, la influencia que tenía hacia otros países respecto a cosas como su cultura, la música, la danza, todo lo que tiene que ver con la cultura y sociedad. También puede ser como la distribución de los recursos de salud, de la educación, todo lo que es como del sistema de un país, pero no directamente la fuerza bruta, por así decirlo, es el poder blando. A diferencia del poder duro, que tiene que ver con todo lo relacionado al poder militar, a las sanciones económicas, a la presión política, y el poder duro es este que utiliza la coerción y la fuerza como mecanismo de influencia, a diferencia del poder blando, que utiliza la atracción y la persuasión. Entonces, como muy resumidito, es poder duro, es fuerza Militar. militar y pues estar manipulando a otros países con que si no me das esto, yo no te voy a dar esto. Todo esto es pura presión. Ejemplo súper burdo, Estados Unidos le dice a México, dame tu petróleo o te pego. Sí, Ya. prácticamente es eso. Poder blando, Corea dice, somos todos amigos. Dame petróleo. No tan directo, porque de hecho de eso se trata el poder blando, que vamos a desarrollar más o menos punto por punto en qué consiste, o sea, en qué aspectos puede influir un país en otro país con el poder blando. Vamos a tener de ejemplo Corea del Sur porque es un país que pues nos hemos dado cuenta que en muy poco tiempo ha influido fuertemente en muchos países a lo largo del mundo debido a el K-pop y ya después en otras cosas como los K-dramas, en las películas de Hollywood justo y en todo lo que es la cultura y la comida también. Sí, todo lo relacionado a la tan conocida ola coreana, que ya vemos en todas las ciudades o en todos los supermercados, un pequeño espacio donde hay productos coreanos, ramen, dulces coreanos. Dulces coreanos. Y productos de todo tipo. También ahorita está muy fuerte también la ola del skincare coreano. Pura moda coreana. Sí, en el streaming, las películas, las series, Hasta los estereotipos de belleza incluyeron sí. un nuevo estereotipo de belleza o inclusive como de rol, así en las novelas que ponen de que el vato o bueno, el hombre tiene que ser de esta forma para que te guste y así súper caballeroso y todo súper príncipe como si fuera de Disney. Y igual si eres mujer, de que pues no, pues que te vistes de cierta forma, actúas de cierta forma, si eres la villana tienes que tener estos atuendos o este acento y si eres como la buena de la historia, porque no es heroína como tal, tienes que también actuar de esta forma, ¿no? Totalmente. Algo más que recalcar entre la diferencia entre el poder duro y el poder blando es que el poder duro tiene un efecto a corto plazo. En cambio, el poder blando, su efecto es más a largo plazo porque genera la admiración y la cooperación y esto es a largo plazo, ¿no? El poder duro puede generar resentimiento y el poder blando es todo lo contrario. Justamente.
Gracias, Es, Sofía. ¿por qué? Volviendo con Corea del Sur, pues volvamos más o menos un poquito de cómo comenzó todo este boom de la cultura coreana. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues cuando se termina, Estados Unidos le quita a Corea del Sur de Japón, porque Japón tenía en dominio a Corea del Sur, era como, bueno, a Corea, porque todavía no era Corea del Sur y Corea del Norte. Y tras la Segunda Guerra Mundial, pues, se dividen las Coreas debido al pleito que traían Estados Unidos con Rusia por el capitalismo y el comunismo. Y de hecho, justamente también por eso Estados Unidos tuvo una muy fuerte, pues tuvo muy fuerte poder blando porque ganó la Guerra Fría debido a su influencia pues, en este sistema. Y por eso ganaron la Guerra Fría en vez del comunismo, aparte que se cayó la URSS, pero eso ya es otro, es otro rollo. Volviendo con Corea, el punto es que se formó pues en un contexto de corrupción, mucha pobreza, de sentirse muy perdidos en identidad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya estaban divididas las dos Coreas, en Corea del Sur el gobierno dice, al principio pues estaban concentrados en sacar el país adelante, ¿no? Empezaron las exportaciones, al primero de poder blando, las tecnologías. Corea del Sur es muy famoso por Samsung y Hyundai, que tenían automóviles de alta gama y empiezan a sacar productos más como de electrodomésticos, refrigeradores, microondas, las pantallas inteligentes, toda una tecnología muy importante. Se mantiene, se mantiene Corea como un país de tecnología, ¿no? O sea, como de industria, país que provee de cosas de industria, industrialización y tecnologías. Y hasta ahí quedó. Y entonces se estrena la película Jurassic Park y pues también es todo un boom así de wow, los Oh dinosaurios my God. y todos los mecatrónicos y estaba así súper, era como pues fue un boom. Sale Jurassic Park, entonces uno de los que trabajaban en el Ministerio de Sociedad y Cultura en Corea le dice al gobernador, al presidente, le dice, oye, mira, el impacto que tuvo Jurassic Park, y es una película, o sea, pues es cuánto dura, 1 hora y media, y está en todos lados, en todo el mundo, y pues la gente empezó de que, yo quiero ir a tal parque en Estados Unidos, porque quiero ir a algo de Jurassic Park, o quiero aprender inglés, o todo esto de la influencia de querer hacer cosas relacionadas a Estados Unidos, pues se vuelve parte del poder blando. Entonces el gobierno dice, wow, tienen mucha razón, vamos a empezar a invertir en cosas de sociedad y cultura para poder sacar el país adelante y que llegue a otros partes del mundo y que no nomás nos vean como un país chiquito ahí enseguida de China, o que nos vean igual que China y Japón, porque también los mezclaban mucho. ¿Qué? No, pues que te quedaste viéndome así como de... Es muy interesante todo lo que dices y ciertamente podremos llamar a lo que hace Estados Unidos, Ujú. como mencionabas, como una hegemonía cultural y tecnológica, porque es muy aspiracional todo este tema, ¿no? Sí. De hecho, nosotros como sus vecinos del sur, muchas veces, sobre todo aquí en el norte, aspiramos muchas cosas de allá. Por ejemplo, en el tema de la educación, universidades como Harvard y el MIT Ujú. son algo a lo que aspiramos y se le ve mucho reconocimiento y mucho admiración. Y en el tema de toda la cultura popular, pues la música pop, las marcas como, bueno, no voy a decir marcas de restaurantes Nos famosos, lo pasamos diciendo que no vamos a decir marcas y terminamos diciendo puras marcas, no puede ser, es que ves que, pero aquí nadie nos patrocina. Lamentablemente. Pero sí, o sea, un montón de marcas que han creado una imagen muy aspiracional de Estados Unidos. Sí, quitan todo lo malo, por así decirlo, lo Ujú. negativo, dejan nomás lo positivo. Y pues es lo que está intentando hacer Corea. Justo, Lo que justo. está haciendo, no está Sí, intentando, todavía lo lo sigue está haciendo. haciendo. Sí. Bueno, continuamos en la línea temporal. Corea empieza, el gobierno de Corea empieza a invertir, pero así con tremendo presupuesto económico en películas, en series, en música, y se dieron cuenta de algo muy importante. Cuando salía un K-drama, por así decirlo, en la tele, el gobierno se dio cuenta que la gente realmente se ponía a ver el K-drama, tanto así que se vaciaban las calles en Corea y hasta había una tasa de delincuencia mayor, porque como estaba más vacía la ciudad o las ciudades, pues los delincuentes aprovechaban pues para delincuentear. Eso no existe. Delincuentear. Eso no existe. Sofía 2025. No, eso no existe. Delinquir. Justo. El punto es que pues aprovecharon mucho esto
para poder, pues, influir también en la gente, ¿no? Como en que le pongan atención. Habían incluso hasta prohibido los comerciales, o sea, no había anuncios publicitarios. Empezaba el drama, se acababa el capítulo y se terminaba, no había interrupciones. Entonces, pues ahí estaba todo Corea viendo el drama de no puede ser, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y dijeron, vamos a repetir esta misma fórmula, pero afuera. O sea, empezaron a sacar dramas en, pues, en otros lugares. Y como empezó a tomar también mucho boom el K-pop desde los años 90, fueron como dos procesos paralelos, o sea que estaban como los K-dramas, en lo que el K-pop estaba agarrando su fuerte, su no. Ujú. Sí, estaba agarrando fuerza. Estaba agarrando fuerza, y como que también se estaba estableciendo como el estilo, cómo debía ser, porque pues el K-pop en esencia no es un género coreano, o sea, no es un género que salió como de raíces de cultura coreana o algo así. Si se dan cuenta, pues es una mezcla de pop, ahí de repente le meten rock, punk, alternativo, etcétera, etcétera, y lo único que tenía de diferente pues era el coreano, que estaba cantado en coreano. Y también tuvo mucho boom el K-pop debido a que usaban inclusive frases muy largas o frases cortas que estaban en otros idiomas, ejemplo, el inglés. Y también, pues, se habían como que plagiado poquito la estética de las idols japonesas, porque tenían como los vestuarios, la forma de actuar, cómo tenías que sonreír o caminar o bailar en cámara. También todo es un entrenamiento que tenían los idols coreanos, que de hecho ya después se les empezó a juzgar debido a la fuerte presión que se le daba a los idols. Entonces, los idols y el K-pop abrieron caminos para que Corea del Sur se pudiera desarrollar en otras industrias, como es en el caso de la cinematografía, ya que en 2019 gana por primera vez en 96 años una película que no fue de habla inglesa, sino coreana, que es Parasite. Y pues es un hecho histórico. De hecho, justamente el director dijo que una vez que superen la barrera de los subtítulos, descubrirán lo que es el maravilloso mundo del cine. Wow. Y de hecho, esto justamente es una forma de Corea de aplicar el poder blando mediante la promoción o impulsión de valores, ciertos valores, en otras culturas. Por ejemplo, Parasite es una crítica social muy fuerte, Sí, estamos de acuerdo. Es curioso, ¿no? Que ganó el Oscar sí, siendo una crítica social a los muy valores americanos. Pero bueno, y justamente Estados Unidos lo llevaba haciendo por ¿cuántos años dijiste? 96 Por años noventa y llevan seis los años Oscars. en los Oscars. Ujú. Y no solamente los Oscars, Estados Unidos busca ser reflejo, este referente de la libertad en muchísimas cosas y muchísimos iconos con los que asociamos a Estados Unidos con el concepto de libertad. Y por eso el americano o el presidente americano siempre se va a ver como un referente, no sé, del conservadurismo, del viva la libertad, viva la patria, viva la familia. Por ejemplo, la Estatua de la Libertad es uno de los iconos, ¿no? Y así muchísimos países tienen ciertos iconos para aplicar el poder blando mediante el reflejo de ciertos valores, mediante varios símbolos, ya sea físicos o no físicos, ¿no? Por ejemplo, además de la Estatua de la Libertad, eh, no sé, La Torre la Torre Eiffel. Eiffel. Sí, de hecho Francia es un ejemplo del poder de la cultura, ¿no? Se ve Ujú. como la capital del arte justamente y de las modas. Varias marcas han salido de ahí y proyectan una imagen de París muy elegante y sofisticada. Que Y... mentira no es que sí es, o sea, que Ajá, sí son, pero justamente, pues por ejemplo, un problema de París, o bueno, no un problema, pero una realidad es que es de las ciudades más caras para vivir ahí. sí, justo. Y bueno, Corea en cuanto al mismo tema de esculturas, Monumentos. monumentos, ¿hay algo ahí? Así de conocimiento popular, según yo, no hay un monumento que tú digas Corea y se te viene a la mente, pues un monumento, ¿no? Una estatua, pues no. Ok. Y bueno, también además de la cultura son los valores políticos. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de Estados Unidos y el valor de la libertad, pues la Unión Europea promueve muchísimo los derechos humanos y esto atrae muchos países que buscan alianzas con estas democracias, ¿no? Ah, ok. Y justamente es lo que busca el poder blando, ¿no? Ah, sí. Alianzas. Busca tener cierta simpatía con otros gobiernos, busca que se le admire en muchos aspectos, no que se le vea tanto como un enemigo bélico, sino que haya alianzas para beneficio propio, puede ser, sí, pero es esto el poder blando. Siento que el poder blando es la capacidad de un país de, así como nosotros como personas
trabajadoras, vaya, Ujú. del mundo de la comunicación y las relaciones internacionales es la capacidad de poder venderte, de vender como tu marca personal. Siento que es eso para los países, o sea, es como crean porque pues realmente ya existe, solo lo vuelven como una marca, lo transforman para que te lo puedan vender, se capitaliza, o sea, su cultura se capitaliza, su gastronomía, sus valores políticos, e inclusive hasta realidades sociales. Sí, y también un beneficio del poder blando es que tienes el gobierno o cualquier persona que lo maneje, tiene defensores en todos los países o todos los países a donde se expanda su cultura, ¿no? Por Justamente. ejemplo, justamente en el tema de Corea, las idols, sí, no, las Las o fans, fans los fandoms de de los idols. cualquier cultura coreana, están presentes en casi todos los países, ¿no? En muchísimas partes del mundo, y esto beneficia mucho al gobierno coreano. ¿Por qué? Porque usualmente cuando hay alguna polémica en algún país se ataca directamente al país, ¿no? Ujú. En cambio, al haber tantos defensores de un país como Corea, no se puede atacar al país porque luego salen las armies a decir, no, 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 no es todo, porque de ahí es mi novio. Entonces, Lo peor es que sí es un ejemplo sí, real. sí, justo. Entonces es cuando ya se va directo con la persona y no con el colectivo, no con el país, no con el gobierno, no con la cultura, ¿no? Está un poco abstracto lo que dijo Manuel, pero pues lo que se refiere es, por ejemplo, cuando un idol tiene alguna actitud que al público general, por así decirlo, no le gusta, no le parece lo correcto, se equivocó, tal vez excluyó a alguien, como que cometió un error y llega toda la masa a atacar con que es que el idol hizo esto y se pasó así, que no sé qué. Y ahí es cuando entra el fandom a defender de que, pues, ahora, ¿qué traen o Ujú. qué? No, sí, y me refiero no cuando hacen cosas mal los mismos idols, Ah, sino no, cuando no. hace cosas mal alguien del gobierno, porque justamente hay idols en grandes puestos diplomáticos, y justamente esta es una muy buena herramienta que usa Corea, ¿no? Este, bueno, justamente creo que uno de los BTS es A Rap Monster. Ujú, De él es el que estás hablando, ¿no? creo que sí. Mm. Bueno, también hay un problema. Puede ser un arma de doble filo. ¿Por qué? ¿Por ¿Por qué? qué? ¿Por qué? No ¿Por entiendo. qué? Explícame, No, ok, Manuel. te explico, a ver si yo lo entendí. Justamente el hecho de que Corea tenga tantos defensores en varias partes del mundo es por los idols, pero realmente quienes tienen los defensores son los idols. Entonces, si en algún momento un idol dejara de tener apoyo del gobierno y decidiera rebelarse, entre comillas, contra este gobierno, medio mundo se le va encima. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ya te entendí. Sí, Sí, pues es que en el caso de Corea del Sur, pues por eso los idols, entre comillas, no se rebelan, porque el ujú, gobierno sí apoya a los idols, justo. sí apoya a esta industria. Entonces, pues realmente no hay razón como tal para ponerse en contra como la industria de los idols con el gobierno coreano como tal, sino, por ejemplo, que dije la presión social, física, mental que le dan a los idols, pues eso es parte de la industria musical como tal, no del gobierno. A eso sí te puedes poner en contra, pero ellos, los idols, pues no se ponen en contra porque sí existe el apoyo, o sea, sí existe esa conexión, esa comunicación, ese lazo, no sé. Cosa que no existe en muchos otros países. Buen punto, muy buen punto. Por ejemplo, si en nuestro país, por ejemplo, ahorita se aplicara algo así, de que tuviéramos influencia en otras partes del mundo por artistas o deportistas, si no hay el suficiente apoyo y este artista sí decide pronunciarse en contra de nuestro gobierno, sí habría ahí cierto ataque, ¿no? Pues en nuestro caso siento que es más difícil debido a lo de nuestros problemas de violencia y porque nos metemos en, o sea, esa realidad del no existe como tal en Corea, como aquí, que está tan establecida. Entonces, por eso siento que no sé si el peligro sería mayor en el sentido de que si dices algo en contra de cierta persona te Del metes crimen en un organizado. problema, exactamente. Y pues allá en Corea eso no, esa red no existe tal cual. O sea, no, Tú puedes, Sofía. pues es un país diferente, es una realidad política distinta. En ese caso yo siento que sería más como, si fuera en México, te meterías en un problema si atacas contra alguien del crimen organizado. Ok, tiene sentido. Puedo estar, No, no, tiene todo el sentido del mundo. Y bueno, ¿qué más nos puedes explicar sobre el poder blando, Sofía?
Creo que no hemos considerado los aspectos de la gastronomía, que se siente como algo más general. Estamos muy acostumbrados a relacionar pues un tipo de comida con un país. Por ejemplo, nosotros los mexicanos nos gustan mucho los churros y se relacionan con la cultura mexicana y decimos que los churros son de aquí, pero en realidad los churros son de... No sé si Ok. sabían eso, De la hecho, gastronomía. Cielito Lindo tampoco es de aquí. Ah, sí, es cierto. Me vino a la mente porque justamente lo usamos como, no sé, lo usamos como Algo, nuestra sí, algo cultura. nuestro. Ujú. Bueno, de la gastronomía. Perdón. Decía, por ejemplo, con la comida italiana, pues es la pasta, el que si vas va a estar así súper rico todo lo que es relacionado con la pasta. En Japón, que piensan en el ramen o en el sushi, o cuando piensan en Estados Unidos, pues si se fijan, piensas más en comida rápida que en un platillo como originario. Y pues ya en México sería los tamales, siempre dicen tamales, los tacos son súper famosísimos. Uy, Pues siento que como las flautas y las quesadillas, que no, nunca pueden pronunciar quesadillas bien, dicen quesadillas. quesadilla, Ajá. quesadilla. Creo que también no hemos tocado el tema en el aspecto de la educación. El que a ti te interese un país debido al poder blando, ejemplo, Corea del Sur otra vez. Si a ti te gusta el K-pop y tú quieres aprender coreano, pues claro que se te va a venir a la cabeza, ¿y si me voy a estudiar a Corea? Oye, sí. Claro, o sea, te empieza a interesar su modelo de vida, dónde puedes vivir, cómo se vive allá, qué es lo que tienes que hacer, dónde puedes trabajar, etcétera, etcétera. También es un poder blando porque Corea jala a las personas de otros países, a personas con pues ciertas capacidades, a su país, y pues eso beneficia a Corea como una potencia tanto económica, política, social, etcétera, etcétera, porque pues se enriquece y se vuelve real lo del efecto de la fuga de cerebros, que consiste en que las personas que tienen una alta formación académica, pues se vayan a otros países. O sea, en vez de quedarse en su propio país a fundamentar las bases de su país, se van a otro país a estudiar lo que ellos quieren. Repetí mucho país. Pero se Pero entendió, se sí, entendió. entonces pues la educación también es un aspecto del poder blando. Y yo creo que también hablar que una de las características que hace posible el poder blando, no desde siempre, ¿verdad? Pero últimamente en nuestra época, algo que es muy marcado es que vivimos en un mundo muy interconectado. La La digitalización, sí. digitalización y la globalización, ¿no? El hecho de que justamente otros países sepan de los tacos y nosotros sepamos del K-pop Ujú, es ahorita por el acceso tan fácil que tenemos a las redes sociales y al internet. ujú. Es un método que se utiliza mucho por cualquiera que quiera implementar el poder blando, el meterse en redes sociales para expandir toda su cultura. Y es así como llegan hasta nosotros, ¿no? No es como antes que tenía que viajar cierta cosa en un tren y en un barco durante meses para llegar aquí, ¿no? O sea, ahora por las redes sociales ya lo tenemos. Y también es muchísimo más difícil depurar la información y depurar lo que llega a un país. Por ejemplo, antes siento yo que era más fácil como, no, esto a mí no me gusta, no me lo traigan. O sea, los gobiernos decían, a mí esto no me interesa, no me llama la atención, no se lo traigan a mi gente. Entonces, pues no llegaba y llegaba por otras fuentes, ¿verdad? Pero como tal, no era algo fácil de adquirir, fácil de acceder. Y ahorita nomás lo escribes en el celular y ahí está. Así es. Yo creo que vamos cerrando para dar espacio al siguiente programa, ¿no? Bueno, Me parece ¿algo para concluir? que no subestimen el poder blando, Cierto. porque es algo muy inconsciente el hecho de pensar querer estudiar otro idioma, querer estudiar en otro país, querer aprender cierta gastronomía, escuchar cierto tipo de música, etcétera, etcétera. Parece algo de lo más cotidiano, inclusive ahora en nuestro siglo XXI, pero es un poder, es política. Así es. Y pues bueno, yo creo que con eso concluimos y Eso con eso sería todo. cerramos. Y pues muchas gracias por escucharnos en Radio Universidad y por vernos en YouTube. Nosotros fuimos Sofía Macías. y Emanuel Hernández. Muchas gracias y nos escuchamos pronto.